¿Qué tal, doctores? Muy buen día, espero estén muy bien. Vamos a hacer el día de hoy la parte del banqueo que estaba pendiente de especialidades quirúrgicas. ¿Ya? Entonces, en la pregunta de varón de 28 años apuñalado en el cuarto espacio intercostal que llega a UTS y tiene hipotensión, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados, esa tríada de Beck, ¿qué me hace pensar? Según la TLS, es un taponamiento cardíaco, ¿no? ¿Y cuál es el diagnóstico de elección? E inmediato. Cuando te dicen inmediato, vas a descartar tomografía, obviamente. ¿Puedes hacer radiografía, ecocardio y electrocardiograma? Sí, pero ¿cuál es el de elección? Ecocardio. A ver. Podría ser un ecocardio normal, pero si estás en una situación así, que está hipotenso, está en emergencia, tiene que ser el EcoFast. Y el EcoFast lo puede hacer cualquier médico capacitado en ecografía. Por eso es importante, sobre todo el del departamento de emergencia, obviamente, pero cualquier médico capacitado en ecografía lo puede hacer porque es un rastreo, nada más en la parte subsifoidea. Ya el ecocardio con medición de volumen, cavidades y todo lo hace el cardiólogo. Faz subsifoideo, primer corte para derrame pericárdico en trauma. Eco positivo más inestabilidad hemodinámica, entra a toracotomía de emergencia. Siempre acuérdense, si está inestable el paciente, va a ir a toracotomía, va a ir a cirugía. Siempre es así en cirugía. Inestabilidad indica meterlo a sala. Triada de Beck, que tiene ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados y hipotensión más pulso paradójico, que es la caída del pulso, más de 10 milímetros de mercurio, es un 90% de valor predictivo positivo para taponamiento. No se retrasa la cirugía esperando el TAC si es que el eco es positivo. Y si es que tu eco fuera negativo, pero tu clínica es muy sugestiva, repites el FAS o realizas en todo caso una ventana pericárdica. Ya, acuérdate que si el paciente está inestable, lo primero que tienes que hacer es el ABCDE, lo estabilizas. Y si tiene tu dolor torácico, taquicardia más la triada de Beck, siempre te viene la triada de Beck. Y si a veces vienen 2 de 3 de esa triada, te añaden signo de Kussmaul o te añaden pulso paradójico para que estés seguro de marcar. Trauma torácico es el tema que más viene en cirugía cardiovascular, eso tiene que estar fino. Acá en los repasos no siempre van a haber preguntas tan difíciles. La cosa es que las preguntas que ya siempre van a venir o el tema que siempre van a venir, no la fallen esta vez, no la fallen. Ya no es tanto del razonamiento y nada, sino asegurar esas fáciles sí o sí, porque las difíciles puede que las hagas con tu conocimiento o puede que dudes, pero igual van a estar todos, así que no te preocupes por eso. Todos van a estar iguales ante una pregunta difícil. Sospecha de taponamiento. Si tienes un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿qué vas a encontrar? Taquicardia, baja la amplitud y alternancia eléctrica. O sea, complejos de alta y de baja potencia. ¿Ya? Signo de la botella de agua puedes ver en la radiografía de tórax. Signo de la botella de agua o de la cantimplora, ¿verdad? Porque está todo hinchado ahí. Ecocardiograma, derrame pericárdico, vas a verlo obviamente, y el colapso de cavidades derechas. Para afinar un poquito más tu teoría, aurícula derecha en la sístole colapsa y ventrículo derecho colapsa en diástole. La vena cava, ¿cómo va a estar? Dilatada. Porque como no puede entrar la sangre al corazón, se empieza a dilatar. Taponamiento cardíaco, y ahí ves, ¿no? Le haces la pericardiocentesis. Si tú ves que el líquido es sanguinolento, piensas en hemopericardio. Vas al contexto de tu paciente. Si es un trauma torácico o tiene un tórax inestable, es un traumatismo torácico, punto. Si tiene un dolor torácico agudo, transfixiante, eso es disección de aorta. Si ha tenido un infarto reciente y tiene un soplo nuevo o lo sistólico, sospecha de rotura de pared, libre, ¿no? Se necrosan ahí en la parte de las papilas, ¿no? Los músculos papilares se pueden necrosar y hay una rotura de esa pared. Procedimiento cardíaco reciente, implantación de marcapasos, angioplastía, hemopericardio iatrogénico. Y si, por ejemplo, no tiene líquido sanguinolento, es una pericarditis constrictiva con derrame, analizas el líquido, si es turbio, purulento, el paciente está séptico, es una infección, ¿no? Ahí le pides cultivo y si, por ejemplo, identificas patógeno, puede ser bacteriano, ahí das antibióticos y antiinflamatorios, AINES y colchicina. Acuérdate, en pericarditis aguda es así. Si no se identifica un patógeno, sospecha de pericarditis vírica y solo antiinflamatorios, AINES más colchicina. Si el paciente es paciente renal, piel terrosa, con escarcha, terciopelada, faltó a su diálisis, es pericarditis urémica. Eso es una indicación de diálisis de emergencia, hemodiálisis. Y si tiene un proceso maligno, está caquéctico, pérdida de peso, tienes varias red flags para pensar en cáncer,
Células malignas ahí, ya sabes que es pericarditis con malignidad. Listo, eso es lo que te pueden preguntar sobre ese tema, ¿no? Ya, y después de este déjà vu que han tenido algunos, vamos a la segunda pregunta. Varón de 28 años apuñalado hace 15 minutos. 15 minutos. Vamos a activar votaciones para los que leen a la velocidad de la luz. Y ya les voy leyendo los demás. Varón de 28 años apuñalado hace 15 minutos en el quinto espacio intercostal izquierdo. Llega con actividad eléctrica sin pulso, piel marmórea. El faz succifoideo muestra coágulo intrapericárdico. Se realiza una pericardiocentesis guiada por eco, no se obtiene drenaje, se le infunden cristaloides y grupo O negativo, pero el monitoreo revela PA 50-30, fugaz, frecuencia cardíaca 40 y según el protocolo ATLS para ese trauma penetrante torácico, ¿cuál es el siguiente paso definitivo? ¿Cuál sería el siguiente paso definitivo en el caso de este paciente? A ver, unos 5 segundos más para que voten. Vamos, todos tienen que votar. Antes que nos quiten la señal de nuevo. Vamos. Si pueden, los que están en presencial pueden conectarse al Zoom si desean para que puedan votar. Pero le quitan el audio, ¿ya? Y ya pueden ver sus porcentajes y eso. Muy bien, vamos a finalizar la votación. Ahí les comparto los resultados. La mayoría ha marcado entre la B y la D y otros han marcado la A. A ver, el 61% ha marcado la B, ¿ya? 28% la D y otro la A. A ver, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un paciente que está, les dije, inestable, 50-30 a pesar de hemoderivados, actividad eléctrica sin pulso, que es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. No desfibrilable, pero es un ritmo de paro. Piel marmórea, es un signo ya avanzado de shock. Coágulo intrapericárdico, eso quiere decir que eso no va a salir por pericardiocentesis. Entonces, ¿para qué vas a repetir la pericardiocentesis? No vas a llegar a nada. Puedes poner noradrenalina, pero eso es un tratamiento de soporte. Acá te dicen paso definitivo. ¿Con qué vas a resolver eso? Cirugía. ¿Qué hay que hacer? Toracotomía anterolateral izquierda. Toracotomía. No es ventana pericárdica. ¿Ya? Ventana pericárdica es otro concepto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? Exacto, es una pequeña área y la haces en emergencia. Es una pequeña área y el paciente está estable o está en el límite de la estabilidad o respondió a tus fluidos, pero con la pericardiocentesis no lograste nada, te vas a ventana pericárdica. Pero si el paciente está inestable y a pesar de un tratamiento que tendría que haber sido efectivo y no lo fue, tiene que ir a cirugía. Muy bien. Toracotomía anterolateral. Entonces, faz positivo con inestabilidad o una actividad eléctrica sin pulso, toracotomía en el departamento de emergencia, dentro de los 15 minutos del colapso. Tienes eso. ¿Cómo se hace la toracotomía? Incisión anterolateral izquierda, entre el cuarto y quinto espacio intercostal, abres el pericardio anterior al nervio frénico, lo abres, con cuidado ahí. Evitar ventanas succifoideas si el paciente está en actividad eléctrica sin pulso porque son muy lentas. La ventana succifoidea es un espacio muy corto y demora mucho tiempo, no vas a resolver el problema en el tiempo que tú requieres. Reanimación simultánea, obviamente, haz masajes cardíacos, puedes clampar la aorta si el sangrado es masivo, ya son medidas de salvataje. Noradrenalina le puedes poner en algún momento, puedes ponerle más adelante, pero eso es soporte. Lo que te va a resolver es la toracotomía. Exacto, Cintia, por eso te digo, la reanimación es simultáneo a lo que estás haciendo, pero no es lo definitivo ahí. La cirugía le va a solucionar ese problema, porque por más RCP que le hagas, si sigue ese coágulo ahí, no va a mejorar ese paciente. Muy bien, siguiente, vamos a activar de nuevo la encuestita. Varón de 32 años con herida por arma blanca en quinto espacio intercostal. Llega 40 minutos después del evento. Signos vitales: 170 de la presión, 105 de la frecuencia cardíaca, saturación 97, piel fría pero orientado. Faz succifoideo muestra imagen hipoecoica dudosa. Al repetir la eco no se confirma derrame claro. Se realiza pericardiocentesis ecoguiada y sale 10 mililitros de sangre no coagulada, nada más. Sin cambios hemodinámicos posteriores. Está contrastada, no está disponible. Según los protocolos, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico terapéutico más apropiado según la TLS? Procedimiento diagnóstico y terapéutico apropiado, en este caso.
Pero ahí planteas otro caso, ¿verdad? Ahora es otro tipo de contexto de tu paciente. Sigue siendo taponamiento, pero hay que hacer otro manejo. Está estable, muy bien. La piel está fría, no llega a ser marmórea. El paciente está orientado, no tiene trastorno del sensorio. Te repiten que está hemodinámicamente estable ahí en tu protocolo. ¿Qué podrías hacer ahí? Ahí recién, muy bien. Ahí sí puedes hacer ventana pericárdica. Muy bien, 60% lo atinaron. Con posible colocación de DREN. Posible colocación de DREN. Entonces, ventana pericárdica es el gol estándar diagnóstico en trauma penetrante estable. Cuando el FAS y la pericardiocentesis son equívocos. Entonces ya tienes 2 escenarios, hasta 3 escenarios de lo que tienes que hacer. Pericardiocentesis primero. Si está estable y no mejora con la pericardiocentesis, ventana pericárdica. Pero si está inestable y no mejora con la pericardiocentesis, toracotomía. Mira, se realiza en quirófano, puedes hacerlo bajo anestesia, pero es una incisión subxifoidea de 3 a 5 centímetros. Es un área corta. Resecar 1 a 2 centímetros de pericardio anterior al nervio frénico. Permite colocar tubo de drenaje y monitorizar sangrado. Si es más de 200 mililitros en 4 horas, igual te vas a toracotomía. Si es un gasto, un débito alto, vas a toracotomía. Evitar la morbilidad de una toracotomía completa cuando no hay lesión, y la toracotomía de emergencia se reserva cuando es inestabilidad grave o ritmos de paro, actividad eléctrica sin pulso o FAS claramente positivo con choque. Ahí haces toracotomía. Muy bien. Tienes que ver todos los demás aspectos. La cantidad no es clara. Solo que te ponen 10 mililitros de sangre no coagulada porque probablemente también, parecido al otro caso, se ha hecho coágulo ahí. Y solo sale sangre líquida, esa pequeña cantidad. Lo demás es coágulo, imposible que te salga por aspirado. Tienes que abrir ahí el pericardio y sacar eso. Entonces, acá está la diferencia, por si acaso, ya de pericardiotomía abierta por toracotomía y ventana pericárdica, que es una abertura limitada a través de una vía subxifoidea. ¿Ya? Uno expones el corazón expuesto, otro haces una vía subxifoidea. Paciente estable o que está borde ahí, y cuando es emergencia absoluta, toracotomía. Espero que ya esté claro eso. La toracotomía alivia presión de coágulos, controla el sangrado, puedes suturar ahí, crossclamp. O sea, tu paciente está a punto de morir, lo metes a sala, va a ser toracotomía. Sale de choque en minutos. Acceso completo al corazón, grandes vasos. Ya tienes que ir pensando cuándo vas a aplicar eso, por lógica. Lamentablemente tiene harta morbilidad, pero no queda de otra. En cambio, la ventana, diagnóstico de drenaje, dejas un tubo y evitas hacer esternotomía, cirugía de corazón abierto, lo evitas. Quirófano es semiurgente, la incisión de 3 a 5 centímetros. La incisión acá es de 3 a 5 centímetros, pero en tu pericardio es de 1 a 2. Es menos invasivo, menos dolor, pero los límites es que no permite reparar lesiones cardíacas mayores. Si el sangrado es masivo, o sea, tú entras, pones el tubo y es mucha sangre la que sale, tienes que llegar a toracotomía. ¿Sí, doctora? Porque la pericardiocentesis primero. Dependiendo de la causa que tú hayas identificado el trauma torácico. ¿Cómo? Repíteme. Sí, esa es la alternativa después de hacer la pericardiocentesis. Primero siempre es pericardiocentesis. La mayoría de casos sí puede terminar en ventana si es que tú no tienes una causa que pueda resolver instantáneamente. Ahora, si es una pericarditis urémica o alguna de esas causas que metiendo la diálisis va a mejorar, ya no es necesario ponerle el tubo. Solo que la pericardiocentesis tú lo haces inmediato porque tienes que descomprimir el líquido lo más rápido posible. Eso es lo primero que tienes que hacer. Aparte que, además de descomprimir, vas a ver las características de ese líquido y te vas a ir guiando que más o menos eso. Igualito cuando tienes un derrame pleural, sacas el líquido para hacer tus criterios de Lye, evaluar todo lo demás. Igual puede que termine en tubo el paciente como manejo definitivo, pero siempre lo inicial es aspirar. Ya, están las diferencias. A ver, siguiente. Veamos un paciente con trauma torácico cerrado con un choque de alta energía. Acuérdense esas palabras, choque de alta energía, que ingresa por hipotensión refractaria a fluidos.
Tráquea desplazada hacia el lado contrario, ausencia de murmullo vesicular y enfisema subcutáneo en el hemitórax izquierdo. Caso típico, otro segundo preguntado, ¿no? Es la primera causa de trauma torácico. Es la primera causa de trauma torácico que lleve a shock obstructivo. ¿Ese cuál es? Muy bien, 93% han acertado, es un neumotórax a tensión. Muy bien. Mira, es la primera causa de un trauma torácico cerrado que lleve a un shock obstructivo. Puede ser también motivo de pregunta. Taponamiento cardíaco viene a ser la segunda. Pero taponamiento cardíaco a veces puede ser cerrado, puede ser abierto. Signos clave de tensión, la taquipnia, hipoxia, hipotensión. O sea, tu paciente está inestable, por eso llaman atención, porque todo ese aire que está ingresando está empujando el mediastino. Lo desvía hacia el lado contralateral, desviación de la tráquea, hay hiperresonancia. O te van a decir timpanismo. Enfisema subcutáneo, ¿por qué? Porque ya hay aire en el espacio subcutáneo, ¿no? Esos son signos claves. ¿Qué es lo primero que se hace inmediatamente en zona de emergencia? Descompresión con una aguja, con un catéter especial. Es un catéter grueso, número 14 y largo. No es el Avocat de siempre, son Avocats mucho más largos. Línea medio clavicular. Antes de colocar el tren torácico definitivo, haces esa descompresión. Segundo espacio intercostal, línea media clavicular. El FAS y el ECOFAS no debe retrasar el tratamiento si el cuadro es claro. Una plaquita puedes tomar, pero si tu cuadro es claro por la clínica, de frente descomprimes. Shock obstructivo en trauma torácico, primer lugar, neumotórax a tensión. Segundo lugar, taponamiento. Y tercer lugar, tromboembolia. Shock obstructivo, 3 casos. Dime. No creo que pregunte. Pero es número 14, si es número 14 o 16, pero ya se van a malear con el tamaño. Solo que sí recuerdo que son más grandes que los Avocats normales. No me acuerdo muy bien el tamaño de la aguja, de largo, pero sí son mucho más grandes. No te los venden en cualquier lugar. Para poder penetrar hasta la pleura. Los otros también pueden penetrar, pero estos con más seguridad pueden ingresar ahí. Igual, si no tienes otro con el Avocat, pues no hay ni modo. Pero número 14 o 16. Mujer de 50 años llega de 8 horas después de un vuelo transoceánico y todavía está esperando 3 horas para desembarcar porque el aeropuerto está fallando. Con dolor súbito y tumefacción de la pierna derecha. Circunferencia pantorrilla derecha 3 centímetros mayor que la izquierda. Ojo, acuérdense de esos datos semiológicos. Tiene que haber diferencia de una pierna con la otra. A veces llegan pacientes con edema en ambas piernas o sin edema en las piernas, pero alguien les dijo que tenían trombosis porque les dolía la pantorrilla y no hay ni siquiera diferencia. Ojo, la semiología no la olviden, ya sean la especialidad que vayan a entrar. Signo de Homans positivo y cordón venoso palpable en el trayecto de la vena safena, mira, es un dato. Doppler color, TVP proximal a la vena poplitea sin extensión iliofemoral, mira, te dan ahí orientación. No antecedentes de sangrado, me dan una función renal normal, ¿por qué será? ¿Cuál es el régimen farmacológico más apropiado? En el caso de esta paciente, a ver, lean bien las alternativas. Están peleando entre la A y la C en el chat. No. Algunos han marcado la B y la D. No marcan la E nomás porque no hay E. A ver, hay consultas en el chat. No estoy revisando todo. A ver. Consultas en el chat. ¿Qué número de pregunta es? Ah, sí, falta el número de pregunta. Es la cuarta, ¿no? Cuarta. Vayan contando, pues no se pierdan. Tan como en los banqueos que piden la pregunta de 10 preguntas anteriores. Ya, a ver, ¿qué es? Muy bien, la mayoría ha marcado la respuesta correcta. Acá en el público también le han dicho. Es la letra A, es enoxaparina subcutánea cada 12, con puente a warfarina cuando el INR es más de 2. Mira ya, la respuesta está más completa ahí. Entonces, ¿qué perlas tenemos en este caso? Dosis de enoxaparina, 1 miligramo por kilo cada 12. Cuando es terapéutico es cada 12, cuando es profiláctico es cada 24. Siempre lo llevas a un puenteo a warfarina.
Inicias el primer día tu warfarina y suspendes la enoxaparina cuando el INR está entre 2 a 3 durante más de 24 horas. Acuérdate. Hasta ahí nomás creo que se pueda complicar esto. De ahí, a ver, pregunta acá. ¿Cuánto tiempo, imagínate un paciente que está tomando ya su warfarina, cuántos días tienes que quitarlo antes de una cirugía? 5 días, 5 días. Y tienes que hacer puente, ¿no? Ahí es al revés. Está con su warfarina, tú le quitas la warfarina antes de 5 días antes de su cirugía, pero haces un puente con enoxa. Puenteo con enoxa. Mira, es al revés ahí. Ojo. También les pueden preguntar, paciente que va a entrar a la sala y está tomando warfarina. Si seleccionas los nuevos anticoagulantes orales como el Rivaroxaban y el Apixaban, ¿qué factor bloquean? 10. No usar heparina de inicio. No es necesario. Y contraindicaciones de la enoxa, vino en el último examen, tasa de filtración menor de 30. Te dicen enfermo renal crónico, no puedo usar enoxa. Tengo que usar la heparina no fraccionada. Por eso es que utilizan heparina no fraccionada en la hemodiálisis. Cuando es falla renal menor de 30, de tasa de filtración glomerular, no puedo usar enoxa. Tendría que usar heparina no fraccionada. Entonces, si me dijeran que el paciente está con falla renal, ya podría ser la letra C. Ojo. En obesidad extrema tampoco te recomiendan tanto enoxa por esa absorción errática a nivel de la grasa. Y riesgo elevado de sangrado tampoco se usa. Compresión elástica y deambulación precoz disminuye el síndrome posttrombótico. Reposo estricto ya no se recomienda en los pacientes. Compresión elástica y deambulación precoz, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué datos importantes, puntos clave tienes que tener, no? ¿Cuándo usas Doppler y cuándo usas dímero D? Ecodoppler es el diagnóstico de elección cuando tienes factores de riesgo. Cuando tienes un puntaje de Wells mayor o igual a 2, ecodoppler. Cuando tienes un Wells 0, dímero D. ¿Por qué? Porque el dímero D tiene alto valor predictivo negativo y descarta. Es Wells 0, baja probabilidad, dímero D, lo descarto. Wells 2, alta probabilidad, ecodoppler me ayuda a confirmar. Y después de ese ecodoppler, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál es el gold estándar para trombosis? La angiotac, ¿no? Si el ecodoppler me sale inconcluso, puedo ir a angiotac si requiero, como gold estándar. Factores de riesgo siempre te van a mencionar: inmovilidad más de 3 días, cirugía ortopédica, cáncer activo, embarazo, puerperio, viajes mayores de 8 horas. ¿Cuál es la trombofilia más frecuente? Factor 5 de Leiden. ¿Qué hace el factor de 5 de Leiden? Es un factor que tiene resistencia a la proteína C activada. La proteína C es antitrombótico. Hay una resistencia a esa proteína C. Te pueden preguntar por la teoría de Virchow. ¿Cuál es? Éstasis, hipercoagulabilidad y una lesión a nivel del endotelio. Ojo, que te pueden preguntar también. ¿En qué casos usas filtro de vena cava inferior? Usas filtro de vena cava cuando no puedes anticoagular. ¿Y cuándo no puedes anticoagular? Cuando está con hemorragia reciente, cuando hay sangrado activo, cuando hay diátesis hemorrágica severa, cuando hay plaquetopenia severa, menos de 50,000, cuando va a ir a una cirugía neurocraneal y te va a sangrar, no le pones anticoagulante, le metes su filtro de vena cava. Embarazo no es una contraindicación, pero los otros sí, le pones su filtro de vena cava. Complicación, y te pueden mandar por la complicación severa de la trombosis. ¿Qué hace al final? Flegmasia cerulea dolens. Se pone con edema, está cianótica esa pierna y dolor intenso, puede llegar hasta gangrena. ¿Y cuál es el tratamiento cuando la TBP es masiva o hay flegmasia cerulea dolens? Trombolíticos, alteplast, trombólisis dirigida o sistémica. Entonces, en esa parte del TBP, anticoagulas en la mayoría, pero si ya tiene trombosis venosa masiva o flegmasia cerulea dolens porque tiene edema masivo, cianosis, dolor intenso, trombolíticos. Y si se puede, trombectomía. Cuando ya sea seguro, anticoagulación. Ojo, ya, listo. No, acá es porque lo tienes que anticoagular. Y va a quedar con anticoagulación. ¿Por cuánto tiempo va a quedar anticoagulación? 6 semanas como mínimo. 3 a 6 meses. 3 a 6 meses es el rango. Ya ha venido como pregunta de examen, exámenes por en 3, 4 meses. Algunos han puesto 6 semanas, que son los 42 días. Es un rango. 3 a 6 meses oficialmente se queda la anticoagulación.
Pero no va a estar con enoxa todo ese tiempo. Tienes que puentearlo a algo que pueda tomar por vía oral, que es warfarina. Ahí te estoy diciendo, esto es para trombosis venosa profunda. Adicional, me acordé de un dato y les pregunté, si hay un paciente que, no sé, por su FA, toma warfarina crónica, va a entrar a sala de operaciones, tienes que suspender la warfarina. ¿Pero cuánto tiempo suspendes? 5 días antes. Pero tú no le puedes dejar sin nada, porque si no ese paciente hace ACV. Ya han visto varias denuncias por eso acá en el Perú. Entonces, tengan ese cuidado, tienen que ver bien los casos. Le tienes que puentear con heparina. Con enoxaparina, porque esa se puede retirar inclusive 24 horas antes de la cirugía y no hay problema. En cambio, la warfarina sí tienes que tener 5 días antes. La quitas y puenteas ahí hasta que llegue el día de su cirugía. Un día antes le quitas la enoxa y pum, lo operas. Ya no te hace ACVs ni nada, ninguna complicación. Pero ya son pacientes crónicos que usaban su warfarina como anticoagulante para fibrilación auricular o lo que hayan tenido de base. Si hablas del tratamiento de anticoagulación para trombosis venosa profunda, 3 a 6 meses. De preferencia marca 3 meses. Si no vienen a 100 meses, 6 semanas. Sí, ya se queda. Cuando tiene algo que no vas a poder solucionarlo, sí ya queda anticoagulado de por vida. No, si tú vas a usar rivaroxaban o apixaban, no usas enoxa. Cuando está hospitalizado, prefiere siempre enoxaparina porque lo puedes controlar tú mejor. Lo puedes colocar, no te altera mucho y si requieres suspender, no necesitas algún antídoto o algo. O por lo menos el antídoto está disponible. Pero enoxaparina no tiene antídoto. El que tiene antídoto es la heparina no fraccionada. ¿Cuál era su antídoto? El sulfato de protamina es el antídoto de la heparina no fraccionada. Sulfato de protamina. No, primero siempre es enoxa. Te hacen un ambiente hospitalario, el paciente tiene mejor control con enoxa. Rivaroxaban, apixaban son opciones de inicio, pero uno que no están en el petitorio y otro que siempre vas a preferir un poco más las vías parenterales en estos tipos de pacientes, mucho más controlado. Sí, no es de preferencia. Eso es cuando vas a ser sometido a otro tipo de procedimientos. Es segunda opción. Es bueno también. Es de los últimos de las heparinas, pero no. ¿A partir de qué tasa se usa heparina? Ya dijimos más de 30, no menos de 30. ¿eh? Más de 30 enoxaparina y menos de 30 heparina no fraccionada. Ojo, acuérdense que las heparinas, ¿qué hacían las heparinas? ¿Contra qué iban? ¿A qué se unían? Al complejo antitombina 3. Y ese ya se iba contra factor 10, factor 2. Ya. Entonces, de esas heparinas, descubrieron que primero la heparina no fraccionada, o sea, la heparina completa, por eso se llama no fraccionada, es la primera que usaron, alto peso molecular. Se prefiere en casos que la tasa de filtración es menos de 30, ahí prefieres heparina no fraccionada. En cambio, la otra que se llama heparina de bajo peso molecular, ahí destacando la enoxa, ahí esta se usa solo en tasa de filtración más de 30. La no fraccionada, tasa de filtración menos de 30. Ojo, no se olviden, perdón. No se acuerden, les deseo el mal ya. Sí, Carmen, es más de 30 enoxa. Ya lo corregiste, Carmen, bacán. Más de 30 enoxa, menos de 30 heparina no fraccionada. Y ya subieron tan rápido, toman las fotos ustedes. ¿Tomaría algún medicamento profiláctico? Mira, idealmente no debería someterse a un viaje de 14 horas si es que tiene factores de riesgo. Ya. Y rivaroxaban y esos no se utilizan como profilácticos, salvo que ya venga con tratamiento previo para algo, como su fibrilación o algo, hace su score, su chat-BASC y todo para darle un anticoagulante. Si tiene que usarlo, lo usa, sobre todo si va a someterse a este tipo de eventos. Pero si es un paciente si es un paciente con ese factor de riesgo para hacer trombos, no le permitiría que viaje 14 horas, ¿no? Ya que se quede en su casa.
O en todo caso hago deambulación en el avión, ¿no? Que se controle eso, tenga sus medidas compresivas, deambulación, que cada cierto tiempo se pare. Se pueden parar. Claro, tienes que avisar ahí al avión, ¿no? Ya, listo, ya. Sigamos. Vamos bien. Ya, esto ya está. A ver. ABCD. Mira, acá están los factores de riesgo para que repases. Mira todos. Factor 5 de Leiden es el más frecuente de alteraciones, mutaciones genéticas. Edema, eritema, calor en zona afectada, sensibilidad a la palpación, vena trombótica palpable y signo de Homans, que es dolor en la pantorrilla, la dorsiflexión. Si está inestable, obviamente tienes que darle tratamiento para estabilizarlo. Ya acá está, mira. TBP, obtienes todo esto. Score de Wells, menos de 2, improbable. Dímero D. Si sale menos de 500, descarta. Si sale más de 500 nanogramos por mililitro, ecografía, ecodoppler. Si sale negativa, descarta. Si sale positivo, trombosis venosa profunda. Salvo que acá tenga una clínica muy sugestiva, lo metes al QTAC. Evaluar TBP complicado. Si está complicado con embolia, con isquemia, con embarazo, con malignidad, ingreso hospitalario y le das anticoagulación con enoxa. Trombólisis local o sistémica si tiene trombosis masiva o flegmasia cerúlea dolens y trombectomía mecánica si no te responde la trombosis local o está contraindicado los trombolíticos en su caso. Si es no complicado, evalúas contraindicaciones de la anticoagulación. Tienes que ver, porque no todos los pacientes lo vas a anticoagular. Si no tiene contraindicaciones, anticoagula. Enoxa subcutánea o heparina no fraccionada intravenosa si tiene falla renal o warfarina oral o ACO. Tienes esas alternativas. En nuestro país va a ser enoxaparina porque es lo que más se usa, lo más disponible, lo que hay en el petitorio. Y luego lo puenteas con warfa. Si tuvieras los ACOT, los nuevos, úsalos. Pero difícil que te pongan eso como primera línea en el examen, ¿no? Salvo que ya quieran ponerte algún otro, ¿no? Otro contexto. Presencia de contraindicaciones, hemorragia, sangrado, trombocitopenia, filtro en la vena cava. Listo. Espero esté claro esa parte. En países desarrollados mayores de 70 años, ¿cuál es la etiología predominante de estenosis aórtica? Calcífica. Si es, a ver, otra vez acá les activo, pero ya la mayoría le ha dado al clavo. Es 70 años, o sea, ancianos, estenosis aórtica, tienes que pensar en aterosclerosis, ¿no? Su arteriosclerosis de por sí, por la edad, y su aterosclerosis si tiene factores de riesgo y todo, ¿no? Es diferente, ¿no? Una cosa es que la propia arteria se estreche porque su tejido elástico sea reemplazado por tejido cálcico, y otra cosa es que tenga placas de ateroma que también dificultan su elasticidad. Acuérdense que la aorta es una arteria elástica, sobre todo. Entonces sí, pues degeneración calcífica. Y si fuera joven, bicúspide, válvula bicúspide, ¿no? Paciente con colagenopatías, síndrome de Marfan, ¿o qué más? O el Ehlers-Danlos, ¿no? Con la hiperlaxitud, ¿o qué más? O Turner también, ocurre con Turner. Ya, entonces, pero de alto rendimiento reumático, hoy en día en países de desarrollo, en desarrollo sigue siendo reumático, ¿ah? Sobre todo en jóvenes. Nuestro país sigue siendo reumático. Acá dicen países desarrollados, o sea, primer mundo. Bicúspide, sintomático, alrededor de los 50-60 años, más jovencito, y más de 70 años con riesgo cardiovascular, calcificación senil. Bueno, lo que tienen que acordarse. 65 años con insuficiencia aórtica crónica y fracción de eyección reducida. Según las guías de la AJA y ACC, ¿qué hallazgo ecocardiográfico define insuficiencia aórtica severa? A ver, votando. La A, la C, la D. La A, la C, la D. Claro, ya, muy bien. Vamos a finalizar ahí, a ver sus resultados. Estamos entre la A y la C. Mira, la mayoría ha marcado la A. Bueno, 57, 27 la C. Muy bien, es la letra A. Fracción de regurgitación más del 50%. ¿Qué perlitas tenemos acá? Una fracción de regurgitación mayor del 50% o un volumen regurgitante más de 60 mililitros indican insuficiencia
aórtica moderada en la ecodoppler. Área efectiva de orificio regurgitante. Mira, ese es otro tema que no está aquí. Área efectiva de orificio regurgitante. O sea, el área por la cual sí pasa flujo, mayor o igual a 0.30 centímetros cuadrados, es otro criterio. ¿Cuál es la sobrevida mejor tras cirugía? Si se opera antes de que la FEBI caiga menos del 55% o el diámetro telesistólico supere 50 mililitros, va a tener una mejor sobrevida, ¿no? Si la FEBI cae, si la FEBI está por encima de 55, va acá. Por encima de 55, la FEBI, la fracción de eyección, podría sobrevivir con buen pronóstico después de la cirugía. Ojo, si cae abajo de 55, peor pronóstico. Y la sobrecarga de volumen crónico hace dilatación y remodelado del ventrículo izquierdo, no del ventrículo derecho, para los que marcaron la D. Ventrículo izquierdo. Seguimiento, revalúas cada 6 a 12 meses si es IA moderada o cada 3 a 6 meses si es severa y asintomática. Ya cuando tiene síntomas y es severa, tendría que pasar a cirugía, ¿verdad? Listo. Sobre todo acuérdense de eso, fracción de eyección más de 50 y volumen regurgitante más de 60, ¿no? El área valvular es mucho más importante en la estenosis. Sí, para que tenga más claro. A menos que tenga las dos, ¿no? Doble lesión aórtica y fregadito. Eso sí, también es indicación de cirugía, sí o sí. Doble lesión es indicación de cirugía. A ver, ya, primero este de acá. Varón de 60 años, disnea de esfuerzo, ortopnia, síncope ocasional. Vamos a poner TA 150/50. Ahí te dicen todavía pulso amplio. Pulsaciones, danza arterial supraesternales. ¿Cómo se llama ese signo? Supraesternal. Sopro diastólico en el borde esternal izquierdo. El borde esternal izquierdo, ¿qué foco es? ¿Cuál es el foco? El aórtico es derecho. Pulmonar es izquierdo, pero abajo del pulmonar está el foco de ERP o foco aórtico accesorio, ¿no? Ahí están refiriendo al foco aórtico accesorio, que se intensifica en la expiración y el paciente inclinado hacia adelante. Mira toda la semiología para recordar que. Y el otro te dicen varón con disnea similar. Mira, igual disnea de esfuerzo, auscultación revela soplo mesosistólico de eyección en foco aórtico que irradia carótidas, acompañado de un retraso en el pulso carotido, o sea, un pulso lento y bajo. Parvus tardus. Ya, semiología clara. Excelente, ¿no? ¿Qué sería en este caso? A ver, mira, y acá, a ver. ¿Cuánto? Mira, la mayoría ha marcado C. 59% marcado C. 27% marcado A. 9% marcado D. Y 5% marcado B. Venga, marcado todas. Ya ves, valvulopatía es un tema que sí o sí tienes que estar claro. Si no sabes los... Ahorita ya no tiene mucho tiempo que te revise la fisiopatología porque ya, eso debiste hacer hace meses. Ahora el tema es que te grabe los puntos, los conceptos que puedan venir. Y acá están bien descritos la clínica de la primera, que es una insuficiencia aórtica. Y la segunda, que es estenosis aórtica. Son doble lesión aórtica en el paciente. Vamos a ver las perlas de valvulopatías entonces para que recuerdes. Insuficiencia aórtica es la que tiene más epónimos de todos. Presión de pulso elevado, o sea, hay una diferencial entre la sistólica con la diastólica. ¿Más de cuánto? Más de 70. ¿Cuánto tiene de diferencial acá? 100. Entonces, ¿qué entra de ahí? Soplo de Austin Flint. ¿Cuál es el soplo de Austin Flint? ¿Pero qué más? Ya es cuando ya se acompaña de... Se afecta la válvula mitral de manera funcional. Por el mismo hecho que la insuficiencia aórtica ya llega a ser moderada o severa, empieza a afectar también el flujo de la válvula mitral. Pero funcional. No hay cambio estructural en la válvula mitral, sino es tema funcional. Claro, son los pulsos saltones, pero en el cuello tiene su nombre. Te lo vamos a ver. Tienes Muset, tienes King, tienes varios. ¿Cuál es Muset? La cabeza, el que dice sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Y Quinque? El de la uña, que tú puedes ver en la base, en la lúnula,
ves el cambio de color del latido, ¿no? Estenosis aórtica, la triada clásica, angina, síncope, disnea, ASD o SAT, como quieras acordar. SAT, ¿no? Síncope, angina, disnea, como quieras acordarte. Severidad si es chorro tardío y soplo breve. Insuficiencia aórtica crónica sugiere dilatación aórtica o fiebre reumática, ¿no? Dependiendo si es agudo o crónico, pero ahí en el crónico tienes que empezar dilatación o fiebre reumática. Estenosis aórtica mayor de 65 años asociado a degeneración calcificada. Lo vimos. Más de 70, más de 65, degeneración. Ecodoppler confirma gradiente en estenosis aórtica. Si es una gradiente más de 40 milímetros, es severo. Y si la vena contracta, la vena contraída en insuficiencia aórtica es más de 6 milímetros, también es severo. Ahí estás viendo algunos grados. Mira, acá está la gradiente de presión, 40 milímetros a más, estenosis aórtica. Confirma esa gradiente. Y la vena contracta o la vena contraída en insuficiencia aórtica, más de 6 milímetros ya indica severidad. Entonces, tratamiento, la estenosis aórtica severa, sintomática, cuando es grave, es sintomática, va a reemplazo valvular. Si tienes, y la insuficiencia aórtica, cuando es severa, sintomática, o tiene FEBI menos de 55, va a cirugía. Cirugía transaórtica. Joven, piensa primero en válvula bicúspide, que tenga una secuela o no de enfermedad reumática, sobre todo si es de nuestros países. Si es adulto mayor, degeneración calcificada, ya lo dijimos. ¿Y cómo se llama ese síndrome? Ese síndrome que está con estenosis aórtica y angiodisplasia gastrointestinal es el síndrome de Heyde. ¿Y cuál es el mecanismo? Por si te preguntan, el chorro de alta velocidad de la estenosis aórtica, ¿no? Porque como está compactando con una válvula bien estenosada, varios multímeros del von Willebrand se fragmentan y hacen un pseudo von Willebrand como tipo 2A. Te podrían preguntar, en el síndrome de Heyde hay un pseudo von Willebrand tipo 2A. Por eso es que esa angiodisplasia que tienen esos pacientes en el colon sangra y hace hemorragia digestiva baja. ¿Y cuál es la clave clínica? Que te pueden dar en un caso que la hemorragia resuelve cuando le reemplazan la válvula aórtica. Entonces, hemorragia digestiva baja con patología de estenosis aórtica, síndrome de Heyde. ¿Ya? Ahí tienes el mecanismo fisiopatológico y la clave que te pueden poner en el contexto de examen. La hemorragia mejora tras el reemplazo. O te dicen, tratamiento definitivo para la hemorragia, reemplazo de válvula aórtica. También te pueden plantear así. Entonces, pulso amplio, danza arterial, soplo diastólico en tercer espacio intercostal, insuficiencia aórtica, clarito. Es un soplo diastólico en decreciendo, Y soplo sistólico de eyección irradiado carótidas, va a carótidas, estenosis aórtica, parvus tardus. Entonces te van a acordar de algo. Siempre diferencia soplo sistólico y soplo diastólico, ¿ya? Lo mejor sería que lo hagas por fisiopatología, pero ahorita ya no funciona. Entonces diferencia sistólico o diastólico. Si estás pensando en sistólicos y es un sistólico de problema de eyección o en problema de estenosis, es estenosis aórtica, ¿ya? O su contraparte, que es la pulmonar. Si es sistólico de estenosis, aórtico. Si es sistólico de insuficiencia, mitral. Y ahí los mexicanos tienen una mnemotecnia de su salud de ellos, se les llama IMSS, ¿no? Instituto Mexicano del Seguro Social, algo así. Y se acuerdan, insuficiencia mitral, soplo sistólico. Y ahí puedes sacar las demás. Esa mnemotecnia les dejo. A ver, diastólico de insuficiencia aórtica y de estenosis mitral. Acuérdense de esos nomás. Sistólicos, sistólico, estenosis aórtica, insuficiencia mitral. Entonces, ¿te acuerdas con el IMSS? Insuficiencia mitral, soplo sistólico, ya. Insuficiencia mitral. Entonces, otro sistólico será la estenosis aórtica, su contraparte. Y si ya sé que la insuficiencia mitral es sistólico, la estenosis mitral será diastólica. Entonces, si la estenosis mitral es diastólica, mi insuficiencia aórtica es diastólica también. Ahí vas haciendo esa contraparte. Ahí está, balanceo de la cabeza, signo de Muset, pulso capilar en las uñas, signo de Quinque, pulso en la úvula, signo de Müller, pulso en la retina, signo de Becker. Está el soplo de Austin Flynn también, ¿ya? Soplo de Austin Flynn. Sí, todos los epónimos, ¿no? Ese de acá también tiene su epónimo, ahorita no lo recuerdo bien, tiene su epónimo, ¿no? Que algunos le dicen como rana, ¿verdad? Que se va lanzando. Ya acuérdate que, mira, son
La insuficiencia aórtica es un soplo diastólico en decreciendo. Y este de acá es el decreciendo, sí, todos los pulsos rápidos, o sea, que lleva un pico y baja al toque, que se sienten al tú palparlo bien intensos por ese diferencial de pulso, se llaman pulso de Corrigan, pulso de martillo de agua, o sea, como un martillo pegándole a una lagunita ahí, así como un golpe se siente. Pulso de martillo de agua, pulso Zeller, ¿no? Son sinónimos. ¿Ya? Y este de acá, ¿cuál es? Este rombito, ese de estenosis aórtica, por si acaso, ese rombito. Y acá justo en la parte telediastólica, esto es diástole, que ese es el de Austin Flynn, ¿no? Cuando ya hay patología mitral. Patología mitral. Bueno, de etiologías ya hablamos. Ahí está. Ya. ¿Qué otra cosa puedes recordar? Mira, acá está. Esto es lo que quería que veas. Entonces, acá está. Soplo protodiastólico en decreciendo, insuficiencia aórtica. Y si hay una estenosis mitral funcional asociada, justo ahí en la última parte de la diástole, se llama soplo de Austin Flynn. Entonces, paciente con insuficiencia valvular, por algún motivo tiene la clínica de insuficiencia valvular, si está inestable, lo estabilizas, obviamente. Si te dicen que puede tener disnea, angina, pero sobre todo te dicen soplo diastólico precoz decreciente y aumento de la presión de pulso, insuficiencia aórtica. Ya no hay nada más que pensar. Si te dicen, por ejemplo, paciente con soplo holosistólico de tono alto en quinto espacio intercostal, sin insuficiencia mitral, ¿no? Listo. Si te dicen soplo diastólico decreciente en segundo espacio intercostal, segundo izquierdo, no tercero, segundo izquierdo, insuficiencia pulmonar. Y si te dice, mira, antecedente, mira, insuficiencia pulmonar, vas a verlo en hipertensión pulmonar, sobre todo en patología pulmonar. Insuficiencia tricuspidia, ¿dónde lo vas a ver? Puede ser en endocarditis infecciosa, sobre todo de usuarios de drogas vía parenteral. Puede ser síndrome carcinoide. Mira, como un dato, síndrome carcinoide le encanta hacer insuficiencia tricuspidia, hipertensión pulmonar también. Y el soplo, ¿dónde va a ser? En foco tricuspidio. Soplo holosistólico en espacio intercostal cuarto y quinto. Ya. En el caso de estenosis aórtica, ¿qué vas a encontrar en estenosis aórtica? El rombito, ¿no? El rombo. Soplo mesosistólico que irradia carótidas, clásico, estenosis aórtica. Va a ser angina, síncope y disnea, clásico. Va a tener falla cardíaca, va a ser fibrilación auricular. Y en la auscultación, soplo sistólico con alta intensidad máxima entre la mitad y el final. Ahí cae. Entre la mitad y el final haciendo su rombito. En el segundo espacio intercostal derecho, ahí está el foco aórtico. Y determinas el grado de estenosis. Si es leve, control cada 3 a 5 años. Si es moderado, cada 1 a 2 años. Y si es grave y es asintomático, evalúa la fracción de eyección, puede hacer pruebas de ejercicio y monitorizar. Pero si es sintomática, grave sintomática, tienes que ir a cirugía. Ya, acá está. Y ahí está, soplo mesosistólico que irradia carótidas. ¿Qué otro dato acá? Estenosis mitral, por si acaso les pregunten. Estenosis mitral en diástole, retumbo mesodiastólico con R1 aumentado y la fase chaposita, la fase mitral, ¿no? Se pone rojito el paciente. Una marca rosácea ahí. Si evaluación de ABCD, ¿qué más te puede decir? Coloración malva de las mejillas, roce diastólico, S1 alto y chasquido de apertura. Ese chasquido de apertura tiene que hacerte pensar en estenosis mitral. Chasquido de apertura. Tiene sus estadios también porque hace falla cardíaca. Estenosis mitral, al final te dilata la aurícula izquierda y te lleva a hacer fibrilación. Imagínense ahí, mitral estenosal, la aurícula luchando ahí. Se dilata y hace fibrilación. Vas a encontrar la P mitral, obviamente la P mitral. Y lo clasificas dependiendo de su falla cardíaca. Ya. Listo. Perlas para el examen, por lo menos de las partes mitral y aórtica, que es lo que más han preguntado. Estenosis mitral, ¿qué vas a tener ahí? Triada clásica, disnea de esfuerzo, hemoptisis, te van a comentar. Acuérdate, estenosis mitral, si quiero que razones nomás un poquito, está bien estenosado, todo sobrecarga la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda, como no tiene músculo, se dilata. Y como se dilata, hay espacios donde tiene
Dos cosas. Uno, no conserva mucho la presión, la da en retroceso. ¿Hacia quién? Hacia la circulación pulmonar. Y por eso se rompen los vasos bronquiales y hace hemoptisis. Y además, como está dilatado en algunas zonas, sobre todo en las orejuelas, se acumula la sangre y empieza a formarse émbolos, coágulos. Entonces, esa parte se coagula la sangre por la éstasis, triada de Virchow. Y también aparte, como se está dilatando bastante, se fibrosa la aurícula y llega a ser focos ectópicos de fibrilación auricular. Entonces, disnea, hemoptisis y embolismo sistémico por FA, estenosis mitral. Ya, estenosis mitral. Igual puedes tener ahí las valvitas que les mencioné y todo. Triada clásica de estenosis aórtica, angina, síncope y disnea. Angina de esfuerzo, síncope y disnea de esfuerzo. Ahí está. Angina, síncope y disnea. Esa es la triada clásica de estenosis aórtica. Las ven ahí, las marcan al toque. Ya, a ver ahí. Vamos a ver acá. Mujer de 45 años con antecedente de fiebre reumática en la adolescencia. Consulta por... Ahorita respondemos. Ahí está, revisar. Consulta por disnea, hemoptisis, ortopnia. Y ritmo irregularmente irregular. Chasquido de apertura, soplo diastólico rumiante, retumbante. Enfoco mitral que se intensifica con expiración. Además, soplo sistólico que se va a la axila. ¿Cuál es el diagnóstico hemodinámico más probable? Están las alternativas. Ahí está, repito. Soplo diastólico rumiante, enfoco mitral que se intensifica con expiración. Además, soplo holosistólico apical irradiado axila. Hola. ¿Ya me escuchan? Hola, muy bien. Entonces, tienes que leer bien el caso, como te estaba mencionando. Soplo diastólico rumiante, enfoco mitral que se intensifica con expiración. ¿Ese de qué es? Si estás en foco mitral, ya te ubicaste. Es una valvulopatía mitral. ¿Cuál es diastólica? Estenosis. Acuérdate, la insuficiencia es sistólica. La estenosis, por su parte, es diastólica. Entonces hay una estenosis mitral ahí, por lo menos. Y el otro, soplo sistólico que se irradia axila. Ese soplo sistólico que se irradia axila es de insuficiencia. Entonces tienes doble lesión, ¿no? Y acá está, ¿no? El chasquido de apertura y soplo diastólico, ¿en quién se da? Puede darse en la estenosis mitral. Y obviamente en la doble lesión también, porque la doble lesión tiene estenosis mitral e insuficiencia mitral, obvio. El soplo holosistólico apical y radio axila es de insuficiencia. También de doble lesión, obvio. La FA crónica, ¿en quién es más frecuente? En estenosis. Y la hemoptisis y ortopnia, ¿en quién es más frecuente?
En estenosis por hipertensión pulmonar, como le mencioné, puede haber insuficiencia mitral cuando ya hay congestión retrógrada y puede aparecer en ambos. ¿Quién tiene más? Doble lesión. Y todavía le puedes poner, tú puedes saber que la estenosis es dominante porque tiene más signos clínicos de estenosis. Estenosis dominante con insuficiencia moderada. Moderada, ¿no? Ya vas ahí poniendo los puntitos. Ya. La mayoría de veces sí. Bueno, ahí te ponen su dato de su fiebre reumática en la adolescencia, ¿no? Pero sí. ¿Listo? Reumatismo, lesiones combinadas. Mitral es la más frecuente, pero hasta 40% hacen doble lesión, que mencionaste, doctor. No. El orificio de apertura, hay un intervalo para medir cada cuánto sale por ese orificio en el S2. C menos de 0.08 segundos es estenosis severa. Son algunos datos, ¿no? El punto es que la severidad global se valora por gradiente medio más de 10 milímetros y volumen regurgitante más de 60 milímetros si la insuficiencia mitral domina. Volumen regurgitante más de 60 milímetros o fracción de regurgitación más de 55, ya habla de insuficiencia mitral severa. Tratamiento, estenosis dominante con área menos de 1 centímetro, ya severo, tiene que ir a valvuloplastía. Y añadir reparación o prótesis mitral si la insuficiencia es moderada, ¿no? Ahí ves. De todas formas, tienen que ir a cirugías. FA más válvula reumática, hay que anticoagular con un antagonista de vitamina K y mantener el INR entre 2.5 y 3.5. Conclusión de perlas, la coexistencia de signos, tanto de estenosis, que es el chasquido y el retumbo, y la insuficiencia, que es el soplo, lo sistólico y radiado axila, definen la doble lesión en un contexto reumático. La eco puede confirmar la estenosis dominante, tú ya sabes que por clínicas así, cuando el área mitral es menor de 1.5 y menos de 1 centímetro ya es severo. Y el volumen regurgitante es moderado, dependiendo. Si es más de 60 mililitros, ahí sería severo, si el volumen regurgitante. Si es menos de 60, ya puedes verlo leve, moderado. En insuficiencia mitral. Ojo. A ver, ahí, creo que hay algunas preguntas en el chat o son participaciones, cualquier consulta, digan. Sí, se fue el audio un ratito nomás. Son de Yabus, pues ya está. Solo así nos piensan detener, sí, pues. Entonces, para que estén repasando, repasen. Muy bien, continuamos entonces. Varón de 58 años, disnea de esfuerzo, ortopnia, pulso amplio. Ya están, ¿no? Ya están cracks ahí ya. O les he puesto de negrito muy fácil, ¿no? Signo de King, positivo. Presión de pulso diferencial. Soplo diastólico tipo aspirativo. ¿Por qué? Porque pico cae. Y al final, ¿cómo lo ves al palpar el pulso? Pulso saltón, pulso Seller, pulso martillo de agua. Eso es de... ¿Por qué siguen dudando en las claves? No entiendo. Es una insuficiencia aórtica, son los signos clásicos. Insuficiencia aórtica. Pulso amplio y signos de regurgitación como King, que Corrigan son característicos. Soplo diastólico en decreciendo, aspirativo, y que mejora al inclinarse hacia adelante, o sea, se ausculta mejor, al inclinarse hacia adelante, insuficiencia aórtica. Choque de punta desplazado por la dilatación del ventrículo izquierdo. Mira, choque de punta desplazado, ahí te mencionan. Y frémito, pues palpar. Etiologías en mayores de 50 años, calcificación senil o dilatación de la raíz aórtica en Marfan, hipertensión. Cirugía, reemplazo valvular, obviamente, cuando aparecen síntomas, o la fracción de eyección es menos de 50%. O cuando es severa, ¿no? Que su fracción de regurgitación es más de 55, o su volumen de regurgitación es más de 60. Eso es en las insuficiencias, cuando el volumen es alto de regurgitación, regurgita demasiado. O la fracción de eyección del paciente ya lo lleva a una falla cardíaca de bajo gasto, FEBI menos de 50. También la puede llevar, ¿no? Sí. Más estenosis, pero la clasificación te puede llevar a ambas. ¿Cómo? Bueno, sí, ¿no? Podrías decir que sí. Pero en realidad, o sea, es que se pierde ese tipo de elasticidad que tiene al final la aorta. O sea, la calcificación te lleva a ambos. Y ya si tiene una base de hipertensión o Marfan, ya piensas que se dilata esta raíz de la aorta, ¿no? A ver, muy bien. Varón de 25 años politraumatizado tras accidente automovilístico en arcos costales izquierdos 2 y 3.
con murmullo vesicular disminuido en región ingrua y ruidos cardíacos normales. O sea, por encima de la ínsula ya están, hay un murmullo vesicular disminuido. Y la radiografía de tórax muestra fracturas de 1, 2 y 3 izquierdas. Ante estas fracturas, ¿cuál es la lesión más crítica que debe descartarse? Esa está modificada del último examen, ¿no? Lesión intratorácica todavía te pongo. Más crítico, más grave. Ahí te pusieron la lesión más grave, no, nada más, ¿no? Ahí se pusieron contusión, rotura de aorta, perforación esofágica, metieron algunos, ¿no? Acá en el banco están poniendo A, B, C, no. Pero sí, pues la C es la más adecuada, es la más grave. Y a nivel de fractura de 3 costillas y en el lado izquierdo, ya hablan de alta o baja energía, alta energía, ¿no? Entonces, las fracturas de costillas 1-3 es un marcador de trauma torácico de alta energía. Tienes que sospechar lesión vascular como la aorta. Y la rotura aórtica es una mortalidad elevada si no se diagnostica. En la angiotaquia vas a ver el signo del muñón. Hay un segmento, queda un segmento aórtico corto. Se puede ver todavía un segmento aórtico corto. Signo del muñón, ¿no? Porque lo demás ya la sangre se extravasa. Contusión pulmonar, que algunos marcaron, es común en costillas medias, no en altas, ¿ya? Ojo. Y se pone de manifiesto con opacidades alveolares. Acá está demasiado localizado el muro. Y secundaria en severidad. No es tan severo como una ruptura aórtica. Perforación esofágica acompañada de enfisema, mediastínico y mediastinitis, menos ligadas a fracturas altas. Mira, perforación esofágica. ¿Cómo se llama ese síndrome de perforación esofágica? Boerhaave, ¿no? Después de vómitos, ¿no? Entonces, cuando tenías vómitos, acuérdate, vómitos, el paciente empezaba a vomitar, sobre todo después de ingesta de alcohol, empezaba a vomitar sangre, eso se llama Mallory Weiss. Y aparte de vomitar sangre, empieza con insuficiencia respiratoria, enfisema mediastínico, mediastinitis, dolor torácico intenso, Boerhaave, ¿no? Boerhaave. No está ligado a fracturas, menos ligado todavía, ¿no? Y desgarro diafragmático, raramente aislado, revisar fracturas bajas y mecanismo de compresión abdominotorácico. Por eso está descartado lo otro. A ver, y una rotura de aorta es una emergencia, ¿no? Rotura de aorta, desgarro de aorta, disección de aorta, rotura de aorta son emergencias que te pueden llevar a hipertensión refractaria, crisis hipertensivas. ¿Cuáles son el tratamiento de elección ahí? Beta blockers, ¿no? Si tuviéramos a la mano, esmolol, ¿no? Porque es mucho más rápido y tiene un tiempo de vida media corta hasta que estabiliza al paciente, pero muy, muy potente. La betalol también es una buena opción si es que no hay esmolol. A ver, en intervenciones endovasculares para bypass o injertos arteriales periféricos, ¿cuál es la arteria de elección para el acceso percutáneo considerando facilidad de compresión y riesgo de complicaciones? A ver. A ver, ahí marcando. A ver, marquen los del chat, marquen rápido, marquen. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Ya en el presencial han respondido algo. ¿Cuándo sería contusión? Ya, contusión, como mencioné, en contusión pulmonar, tú vas a ver opacidades alveolares, varias opacidades, como condensaciones, pareció neumonía, pero varias ahí, y sobre todo el impacto en costilla media, y el paciente puede tener hipoxia, disnea, o sea, dificultad respiratoria, ¿ya? Pero no es la más crítica en este caso, por eso se descarta. Y aparte que son fracturas altas que más van para lesión vascular. No, esa diferencia es más en parte cerebral. No lo haces tanto en pulmonares. Pulmonares contusión. Conmoción y concusión, eso es en parte cerebral, en golpes. Neurocirugía. Ahí te pueden hacer esa diferencia. Diferencia de TEP masivo o submasivo. Ah, mira, está participando ahí. Ya, claro, submasivo es este paciente estable y alteración. Ya. Claro, en el submasivo el paciente está estable y las cavidades derechas ya están colapsadas, ya hay esa alteración. Pero en el TEP masivo
aparte de esa alteración, ya hay hipotensión y es inestable. Muy bien, están apoyándose bacán. Pablo también ahí aporta. Ya, muy bien, ya votaron todos. A ver, vamos a ver, les he dado suficiente tiempo, pero han leído bien, ¿no? Dice arteria de elección para el acceso. No es que voy a usar esa arteria para el injerto. Es la arteria para acceder con mi catéter. Muy bien. ¿Cuál es la más grande que puedo comprimir, que no se complica? Femoral común. Muy bien. Entonces, ¿qué perlas tenemos de eso? ¿Cómo hallas la femoral común? Debajo del ligamento inguinal, palpar entre la espina ilíaca anterior superior y el pubis. Acostúmbrense a palpar arteria femoral. Sobre todo si van a hacer guardias en emergencia, en algún punto van a hacer agas de la femoral también. No necesariamente van a hacer canalizar la femoral, porque eso ya sería de emergencia o cardiovascular, pero agas de la femoral, ¿ya? Así que ya tienen otra excusa para practicar. Compresibilidad. Se comprime contra el pubis para controlar el sangrado, a diferencia de arterias más profundas como ilíaca externa o riesgo neurológico mayor. Dice calibre, trayectoria, gran diámetro y acceso directo a aorta distal e ilíacas. ¿Cuáles son los riesgos? Tienes que evitar punción alta porque puede ser riesgo rectoperitoneal o muy baja porque puedes punzar las ramas profundas. Puedes hacer con ultrasonido, con fluoroscopía o palpando, ¿no? Angioplastía coronaria, acceso preferido. Mira, si es angioplastía coronaria, acá te están pidiendo para bypass o injertos arteriales periféricos. Ahí es femoral común. Pero si es angioplastía coronaria, o sea, es una angioplastía para posinfarto, la radial tiene menor complicación hemorrágica. Si no puedes con la radial, vas a la femoral recién en angioplastía. ¿Y cuáles son los para los injertos? Ya. Para el corazón, mamaria interna o la safena. Y para miembros inferiores, o sea, injertos periféricos, vena safena principal. Ahí reconstruye. Conduits, ¿no? Está encima de la íngula, encima del lóbulo medio del... Bueno, saben que el pulmón izquierdo no tiene un lóbulo medio como tal, tiene su íngula. Entonces, listo, muy bien. Ya. Siguiente. Mujer de 20 años, 8 meses de evolución, debilidad, sensación de frío, parestesias y claudicación del brazo derecho al elevarlo por encima de la cara. Edema, ingurgitación venosa, venas colaterales en hombro y tórax, cianosis, con la maniobra de Wright del pulso radial derecho se atenúa. O sea, le haces que eleve su brazo y el pulso radial baja. A ver, votando. Vamos, voten los del chat. Tenemos varios conectados ahí. Voten para saber si hay dudas. A ver, ¿han preguntado algo? Ahorita vamos a discutir del Pancoast, si es que eso no es. Pero voten en la parte del chat. ¿Cuál han preguntado? ¿A cuál te refieres de prótesis? No entiendo. A ver ahí. Entonces, ¿qué es? A ver, muy bien. Chat, vamos de nuevo. Votaciones. Ya, más o menos en duda. Están entre la B y la D. Entonces, mira, en este caso, con ese signo de bikini, porque toda la parte de arriba se pone rojo, pero acá está pálido. Es el síndrome de apertura torácica superior o síndrome del opérculo torácico, ¿no? Como le dicen en España. Apertura torácica superior o síndrome de... Hay que ver, mira. En la triada clásica ese síndrome de opérculo torácico o síndrome de apertura torácica superior. Es lo mismo, ¿ah? Claudicación o neuroapraxia con abducción. O sea, se levanta el paciente así, levanta sus brazos y se pone rojo, edematoso y se engrosa la parte de las venas supraclaviculares. Le dicen signo en banda de bikini, porque toda esta parte está pálida y todo lo demás está rojo. Generalmente algo puede estar obstruyendo ahí. O sea, pacientes con bocio pueden estar obstruyendo ahí, eso, ¿no? Algo se obstruye. Y también puede haber neuropraxia, o sea, puede haber parestesias, puede haber algún problema neurológico. Maniobras diagnósticas Wright, cuando la abducción pasa a los 90 grados y el pulso radial baja. También está la maniobra de Addison, pérdida del pulso al extender el cuello y rotar la cabeza. Extienden y rotan la cabeza, se pierde el pulso. Tienes tipo vascular, cuando solo se afecta arterial y venoso, se comprime la subclavia. O neurogénico, cuando hay parestesias y debilidad, sin cambios vasculares. Mira, son dos tipos. Confirmas con Doppler o con angiotac.
Y el tratamiento inicial es fisioterapia y ajustes posturales. Ese es inicial, fisioterapia y ajustes posturales. Y cirugía, puedes hacer resección de la primera costilla. Si es que hay isquemia o trombosis, haces eso. Cirugía y resecas la primera costilla. Más de eso no creo que te pregunte. Ahora, ¿por qué no es tumor de Panquast? No hay Horner, muy bien. Síndrome de Panquast te da Horner. ¿Y cuál es Horner? Horner, acuérdate de PAME. PAME. Tosis, anhidrosis, miosis y enoftalmos, ¿verdad? Tosis, anhidrosis, miosis y enoftalmos. ¿Cuál es la patología del Horner? ¿Qué sistema es el que ataca? Simpático, está debajo. Puede estar a nivel hipotalámico o puede estar a nivel de ganglio cervical superior, que es el ganglio estrellado, o puede estar a nivel de los nervios torácicos, ¿no? Simpáticos. Dependiendo de ese lugar, puedes tener las 4 de Horner, a veces no tienes anhidrosis, y solo tosis, miosis y enoftalmos, a veces no tienes miosis, y eso depende, ya es mucho más especial. Pero tiene que haber Horner para Panquast. ¿Y quién te da Panquast con más frecuencia? Cáncer de pulmón, ¿no? Cáncer de pulmón. Acá siempre había una disquisición. Algunos dicen epidermoide porque el epidermoide es un poquito más frecuente que el microcítico. El microcítico era el clásico, pero microcítico más va para paraneoplásicos, para síndrome de vena cava superior. Panquast se lo dan algunos más para epidermoide, ¿ya? Mucho más frecuente y mucho más lo vas a encontrar como una masa periférica que crece, ¿ok? Sarcoma de Ewing, ¿por qué no? Bueno, no creo que nadie haya marcado, bueno, un 6% ahí, pero eso lo ves en traumato, ¿no? El hueso, ¿no? La diáfisis, ¿no? ¿Y qué es? Su signo de cebolla, ¿no? Cebolla, ¿no? Sus capas de cebolla. ¿Y el plasmocitoma por qué no sería? El plasmocitoma, ¿qué hace? Es del mieloma múltiple, ¿no? ¿Qué hace? Reacción osteolítica en los huesos. Ahí no hay nada de reacciones osteolíticas, no hay hipercalcemia, no hay el CRAP. El CRAP. Falla renal. No, la C, ¿de qué? De calcio elevado. R, falla renal. A, anemia. Y B, PON, ¿no? Hueso. PON. Osteólisis. Sí, algo que puede estar obstruyendo ahí a nivel en la parte de, por encima de la primera costilla. Algo que esté obstruyendo ahí. También puede ser patología articular, patología de lo que ven en traumato, que algo esté obstruyendo, muy rígido, una estenosis aquí en esta parte, pero también puede ser algún tumor o algo que esté obstruyendo. El que ven acá te hace sobre todo el edema, pero el edema en esclavina. ¿Ya? No te hace neuropraxia, no te hace claudicación, porque no te afecta la parte arterial, solo afecta la parte venosa. En cambio, este síndrome de apertura torácica puede ser venoso, arterial y hasta neurológico. Vena cava superior solo es el edema en esclavina y se pone rojito y baja de nuevo y ya, ya pierde el color. Pero acá no solo hay eso, hay debilidad, hay parestesis, hay claudicación. Eso es lo que hace la diferencia. Para mieloma múltiple. Son sus criterios diagnósticos. El CRAP son sus criterios diagnósticos. Varón de 57 años con disnea progresiva, astenia y pérdida de peso. Al examen se observa paradoja abdominovisceral. El abdomen se hunde durante la inspiración. Y en el TAC de tórax aparece una masa en el mediastino medio que comprime estructuras. ¿Cuál es el nervio afectado? Y ya con raíz nerviosa y todo. Ya, a ver, terminando de votar, ya la clavecita que han dado la mayoría. Muy bien, es la C, frénico, ¿no? Entonces, mira, el frénico, ¿qué ramas son? C3 y C5. Ajá. Inerva exclusivamente el diafragma. Y su lesión da respiración costal, o sea, respiras
la clavícula. Así. Usas musculatura accesoria, porque ya no estás utilizando el diafragma. Y hay una paradoja abdominal. Como el diafragma no desciende, no aumenta en la circunferencia abdominal. El abdomen, en vez de aumentar, más bien se hunde. Porque los músculos accesorios empiezan a actuar y aumentan igualmente la presión negativa en el tórax. Pero como el diafragma no desciende, lo jalan y también hacen que se hunda el abdomen. Eso es la respiración paradójica por parálisis diafragmática y se confirma con es una fluoroscopía que hacen con olfateo, ¿no? Le dicen el sniff test y ven ahí cómo es que se mueve o no se mueve el diafragma. Localización de la masa, tumores esofágicos, linfoma mediastino medio superior suelen comprimir el nervio frénico en el trayecto de la pleura. Otras causas de parálisis frénica iatrogénicas como cirugía cardíaca, traumas cervicales y neuropatías inflamatorias como el Guillain-Barré. Obviamente, lo más riesgoso del Guillain-Barré era la parálisis diafragmática, entraba ventilación mecánica. ¿Y el manejo qué va a ser? Asistencia ventilatoria si bilateral y grave, obviamente. Si es bilateral y grave, va a ventilación mecánica. Resecas la masa, descomprimes el nervio según la etiología. Ese es ya manejo específico. Ya para terminar con cirugía de tórax, para irnos al break, casos rapiditos, a ver ahí. Ya sin alternativas. 25 años, politraumatizado. Ya, ahora sí pueden escribir en el chat los del chat. A ver, leyendo, si se lee, les he puesto 3 casos para que lo puedan leer. Entonces, politraumatizado tras accidente automovilístico, 30 minutos antes llega con PA 90-60. Al examen, crepitación, 30 de costillas, 5, 6 derechas. Murmullo vesicular ausente. La radiografía muestra opacidad homogénea en 2/3 inferiores. ¿Qué están pensando ahí? ¿Cuál sería? En este caso sería un... Ajá, y tienes que colocar un drenaje pleural con tubo torácico, ¿no? Es un hemotórax masivo, porque ya está con opacidad más de 2/3 del hemitórax, hay pérdida de hemodinámica, drenaje inmediato. Si el volumen es más de 1500 mililitros en la forma inicial o más de 200 por hora en 4 horas seguidas, toracotomía. Tamaño del tubo, un calibre entre 28 y 36 French para prevenir obstrucción por coágulos. Reanimación simultánea, protocolo de transfusión 1-1-1, un paquete globular, un plasma, una plaqueta y ácido tranexámico puedes usar. Ecofast para confirmar hemoperitoneo o hemopericardio, pero no debe retrasar el drenaje pleural. Ajá. Cuando es tubo, es toracostomía. Cuando es toracostomía, es un tubo. Y si ya con ese tubo ves que el débito es masivo, vas a toracotomía. Ahora, si el paciente, a pesar de que le repones fluidos, ¿no? Pones el tubo, pero sigue estando inestable, a pesar de que está con el tubo, ya no vas a esperar las 4 horas. Bien es cierto, puede salir 1500 mililitros, confiado te metes a toracotomía, obviamente, para tu examen. Pero si fueran 1300, pero está inestable el paciente, a pesar de que le pongo volumen y no mejora, también lo meto a cirugía. Ya son criterios más específicos. Inestabilidad hemodinámica refractaria a un tratamiento inicial, ¿qué quiere decir? Ponerle su volumen de cristaloides, ponerle sus hemoderivados y no me mejora, también iría a toracotomía. Por si acaso, les ponen un paciente chocado así, no van a dejarlo con el tubo, ya tendrían que entrar a cirugía, por si acaso. Pero para concepto principal, tú tienes que meter el tubo porque ahí vas a contar el débito de lo que sale ahí. Si sale más de 1500, ahí apenas colocas el tubo, vas a toracotomía sí o sí. Si lo dejas, tiene un débito y llega a ser 200 mililitros por hora en por lo menos 4 horas seguidas, vas también a toracotomía. Teóricamente sí. Ahora hay casos y casos, como te repito, puedes entrar a una unidad que está chocado, inestable, le pusiste su volumen y se complica, podrías entrar también a sala dependiendo.
Claro, una toracotomía mínima o toracostomía o tubo de drenaje. Sí, está bien. Pero la toracotomía exploratoria o toracotomía abierta, esa ya es cirugía. ¿Cómo? Que hay una fractura en la costilla, nada más. Cuando te dicen crépito en tejido celular subcutáneo ya es enfisema. Pero si es crépito al palpar la costilla, eso es fractura de la costilla. Ya, siguiente. Miren, niña de 13 años, de evolución progresiva en ambas piernas, asociada a dificultad para caminar. De hace 2 semanas agrega náuseas y vómitos, hipotonía moderada en miembros inferiores, fuerza disminuida, grado 3-5, pero sensibilidad y reflejos presentes. Cianosis intensas en pies que remite al acostarse. Refiere que su madre toma antimigrañosos. ¿Cuál es el diagnóstico más importante? A ver, los claviteros. Bueno, ahí les puse las alternativas de todas maneras, ¿no? Exacto, esa vino también el año pasado. Ergotismo, ¿no? Está el doctor Machado ahí, clavetero. Ergotismo, toxicidad por alcaloides de ergot, ¿no? No, el ergotismo. ¿Y qué tiene que darte el ergotismo? Hace la cianosis por vasoconstricción periférica. Cianosis, dolor, gangrena, si no se trata. Puede haber neuropatía motora, pero se preservan los reflejos y la sensibilidad. A diferencia del Guillain-Barré, donde hay arreflexia. O a diferencia de la mielitis, donde hay déficit sensitivo. Entonces, Guillain-Barré tendrían que decirte arreflexia. Y ahí te dicen reflejos presentes. Mielitis transversa tendrían que decirte nivel sensitivo. Y acá no hay. Descartado. Y algunos pusieron somatización en su momento, ¿no? A veces sí puede ser, pero con cianosis yo no voy a pensar en somatización en primer lugar, ¿no? No, ya es algo objetivo. No puedo pensar en que sea todo cuadro psicosomático. Si hay algo objetivo como la cianosis y disminución de la fuerza muscular, tengo que buscar una causa orgánica. Alivio de la isquemia al horizontalizar, mejora la perfusión. Eso dice, remite al acostarse. Alivio de la isquemia. Historia de ergot en la madre. Por algo te decían que la madre tomaba antimigrañosos. Por algo te decían eso. Sugiere transmisión láctea. O bueno, no transmisión láctea en este caso, ¿no? Sino que obviamente la madre debe haber dejado sus pastillas ahí porque ya tiene 13 años, ¿no? La chica ya lo cogió. Tratamiento inmediato, suspender ergotaminas, vasodilatadores como nitroprusiato, papaverina, si hubiera, y cuidados de soporte, ¿no? Pentoxifilina ya por último, pero sobre todo nitroprusiato, algún vasodilatador fuerte, ¿no? Un bloqueador del canal de calcio también. A ver, siguiente. Ahí leyendo, mujer de 70 años politraumatizada. A ver ahí. Muy bien, entonces, claro. ¿Qué es al final el diagnóstico? Es un tórax inestable. Tiene fracturas de costillas 4-7. Más de 3 costillas seguidas con 2 trazos de fractura cada una. Es un tórax inestable o bolet costal o flight chest, como quieran encontrarlo, ¿no? ¿Y qué es lo primero que se hace? Analgesia. Pero, ¿qué dice acá? Está desaturando. Saturación 90%. Está desaturando. Me tengo que darle apoyo ventilatorio. ¿Y cuál es lo más prioritario? Intubarlo en ese caso. Intubación endotraqueal y ventilación mecánica con presión positiva. Respuesta completa. Mayor o igual a 2 fracturas, o sea, de 3 seguidas. 2 trazos de fractura en 13 costillas adyacentes. Y hay un segmento que se hunde cuando uno inspira. O mejor dicho, claro, se hunde cuando uno inspira. Este es lo paradójico. Es este tórax inestable. Ventilación con PIP convierte el tórax en una unidad única y elimina ventilación asimétrica y proviene atelectasia. De todas maneras, le va a hacer su analgesia, obviamente. Analgesia sola no basta si hay compromiso ventilatorio. Se reserva bloqueo solo cuando la mecánica es aceptable.
Drenaje pleural se realiza tras asegurar vía aérea y si hay hemotórax o neumotórax asociado. Ahí le pones drenaje si hay hemo o neumo asociado. Vendaje apretado está contraindicado por si acaso. Eso dificulta la expansión. Y el tiempo crítico es que intubar antes de la fatiga respiratoria y monitorizar con gasometría arterial y soporte en UCI. Es crítico en este paciente que está ya desaturando. Ya en ese caso sí, porque igual tienen que tratar eso. ¿Sí? Cuando ya esté estabilizado, ya haya calmado eso, le puedes someter a cirugía. Mujer de 45 años con varices crónicas en ambos miembros. Dolor súbito, edema, eritrocianosis en la pierna derecha, Homans positivo. ¿Cuál es el estudio de elección? Claro, muy bien. Ecografía de compresión con Doppler, ¿verdad? Muy buena sensibilidad y especificidad, más de 95%. ¿Cuándo marcas venografía o flebografía? Cuando claveteas. La flebografía es el gol estándar, pero es invasivo y es solo cuando tienes duda o vas a hacer una planificación endovascular. Muy difícil que a estas alturas te lo pregunten flebografía. A lo mejor es ecodoppler. Pero si te piden exactamente gol estándar, invasivo, venografía. O flebografía, lo mismo. Dímero D, cuando la probabilidad clínica es baja, Wells menos de 0. Y angiotac, útil si se sospecha embolia pulmonar concomitante o trombosis venosa profunda pélvica. No es rutinario, solo si hay embolia. Ventajas del Doppler: rápido, portátil, repetible y no necesita contraste. Ya. En el tromboembolismo pulmonar, en el cual el paciente es alérgico al contraste. Claro, si tu ecodoppler sí o sí, tu ecografía siempre es trombosis venosa profunda. Pero si ya estás en la parte de tromboembolismo pulmonar, deberías haberlo llevado a un angiotac como diagnóstico definitivo, ¿no? Si es que es alérgico al contraste, le vas a meter la gammagrafía, ¿verdad? O el CT scan, o también te lo ponen como perfusión BQ, gammagrafía BQ, para ver ventilación perfusión. ¿Ya? Cuando es alérgico al contraste y requieres un método diagnóstico definitivo, no vas a marcar angiotac, porque el angiotac es con contraste. Ese sería para la mayoría de pacientes. Pero el alérgico, en una tromboembolia pulmonar estoy hablando, el alérgico se va a gammagrafía con CT scan, por si acaso. Ok. Listo. Mujer de 56 años con antecedente cardiovascular, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema en miembros inferiores, esputo hemoptoico, ingurgitación yugular leve, ritmo cardíaco irregular, pulso 96, desdoblamiento amplio del segundo ruido y quinto espacio intercostal junto a la línea media clavicular con un chasquido de apertura, un soplo diastólico rumiante ya. Característico. ¿Qué es el diagnóstico principal o más probable? Claro. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Por qué CIA? No, pero el CIA hace desdoblamiento fijo del segundo ruido. Fijo, o sea, invariable. Es una estenosis mitral, sí, es una estenosis mitral. A ver, vamos a ver, mira. Chasquido de apertura indica paso súbito de la válvula mitral, obviamente, su chasquido, como está bien estenosada, suena. Los chasquidos son en diástole y los clics son en sístole, por si acaso. Chasquido es en diástole y clics es en sístole, son ruidos agregados. Soplo de retumbo diastólico, mejor en decúbito lateral izquierdo, en expiración sobre todo, se correlaciona con el área valvular. Mientras más signos tú ves que van apareciendo en este tipo de situaciones, hace más grave el cuadro. Si tiene retumbo, si tiene chasquido, es mucho más severo. ¿Ya? Fibrilación auricular, común en estenosis mitral avanzada. Va a tener ortopnea, disnea paroxística por hipertensión pulmonar, va a tener hemoptisis, ahí está, hemoptoico, de frente. Y confirmas con ecodoppler, ves el área mitral, menos de 1 centímetro cuadrado, severo. Listo, no hay dudas. Esa es la característica. Desdoblamiento fijo, SIA.
Puede verlo en estenosis mitral, sí. No es patognomónico, solo te está hablando que ya se está comprometiendo la aurícula. Ya habla de ese compromiso. Porque el segundo ruido, ¿quién lo da? Pero ahí ya hablaría de qué compromiso, aparte de eso. Ya puede estar afectando también. Ya podría estar afectando también la parte de la aorta, ¿no? Podría ser. O podría ser también la parte que está afectando la parte pulmonar ya, hacer con toda la congestión en retroceso. Pero no es patognomónico de estenosis mitral. Puedes hallarlo. Pero en CIA es fijo. En CIA es fijo. CIA es fijo. Desdoblamiento amplio solo quiere decir que esa división entre la aorta y la pulmonar tiene bastante tiempo que se puede auscultar bien. Desdoblamiento amplio. Fijo es cuando no varía en la inspiración ni en la expiración. Ese es en DCIA. Y el paradójico, ¿cuál es el paradójico? Es cuando ya hay problemas pulmonares, ¿no? Porque la válvula pulmonar es la que se aleja más. Por el paradójico. Porque lo más probable es que se aleje más la aórtica. Ya. Mujer 56 años con síntomas progresivos de pesadez, calambres, parestesias en ambas pantorrillas que empeoran al final del día y tiene esas características. ¿Cuál es el diagnóstico y estadio de clasificación? ¿Cuál sería? Esa es una insuficiencia. Es una insuficiencia venosa crónica C4. Acuérdense de la clasificación. Telangiectasia C1, varices C2, edema C3, cambios cutáneos como hiperpigmentación, eczema venoso, dermatitis ocre C4, úlcera venosa con cicatriz C5, úlcera venosa activa C6. El HOMAX negativo descarta en gran medida trombosis venosa profunda aguda, orienta a causa crónica, Fisiopatología. El C4, hipertensión venosa crónica y extravasación y causa la dermatitis. Manejo inicial, medidas de compresión graduada, elevación de piernas y ejercicio periódico. ¿Cuándo considerar intervención? Cuando son severas. Hay sintomáticas severas, escleroterapia, ablación con láser o la safena, ¿no? Extraer la safena. Ya manejo quirúrgico. Cuando hay síntomas entre C2, C3, C4 ya puedes empezar a considerarlos. Cuando hay síntomas. Ya. A ver, rapidito. A ver, algo me están preguntando acá. La parte de... Sí. No, que han preguntado mucho. Desdoblamiento del segundo ruido. Ya. Ya, en la primera pregunta, ¿cuál es el estudio inicial? ¿Marcaría dímero D? No, pues tienes que ver. Si tiene factores de riesgo, tiene un Wells más de 2, tienes que ir por ecodoppler. Si tiene un Wells baja probabilidad, ahí recién es dímero D. Cuando hay baja probabilidad, un contexto sin factores de riesgo, ahí sería dímero D. Menos de 1 centímetro cuadrado es para estenosis mitral y aórtica severa. Y fracción de reflujo mayor de 55% o volumen de reflujo más de 60 mililitros es insuficiencia severa. Más para aórtica, pero sí podría servir para ambos casos. Porque hablan del grado de insuficiencia. En estenosis aórtica comienzas como menos de 1, como estenosis aórtica. Menos de 1 es severo, menos de 1.5 es moderado. Entre 1 y 1.5 es moderado. Menos de 2 ya hay estenosis. Pero entre 1 y 1.5 es moderado y menos de 1 es severo. Ya lo del desdoblamiento lo vemos después del break, porque ese sí requiere un poco de fisiopato para poder explicarles. Ya me están pidiendo un espacio. Claro, ahí está, ¿no? El edema es C3, el edema está en medio. Ahí puesto el doctor Machado su mnemotecnia. Cambia la úlcera cicatrizada por una activa, ¿no? Doctor, una consulta. Si en la primera pregunta me dicen, no, sí, ya lo vimos ya. ¿Lo he vuelto a mandar o qué? Lo he vuelto a mandar, Carmen. No, pero ya le respondí. Si es baja probabilidad de Wells,
no tienes mucha seguridad de que sea trombosis, puedes mandar a dímero D. A ver, vamos a dar un break ahorita. Vamos a dar un break de unos 5 minutos para que puedan descansar un ratito y retomamos, ¿ya? Ok.